La enfermedad holandesa es un aumento repentino en los ingresos de un país. Lo que esto representa son consecuencias negativas que sufre el país cuando experimenta un crecimiento inesperado en sus ingresos en divisas. La enfermedad holandesa tiene tres características. La primera es la apreciación de la moneda, que es cuando hay un aumento de la moneda local, por consiguiente aumenta el precio de las exportaciones. La segunda característica es la pérdida de competitividad, ya que la industria local se vuelve menos competitiva en comparación con el resto del mundo. Y la tercera característica es el aumento de las importaciones mientras los costos de producción locales se elevan, los costos de producción externos se mantienen. Por lo tanto, los residentes podrían adquirir el mismo producto más barato fabricado en el exterior. Buenas, Bueno, continuando con la exportación del banano, se dice que el cultivo de banano a escala comercial en la costa Caribe comenzó en 1887 en el distrito Río Frío, lo que se conoce como a 50 kilómetros del puerto de Santa Marta, y en ese mismo año el comerciante José Manuel González adquirió 100 hectáreas de tierras en las cuales se sembraron semillas de la variedad Gros Michel traídas de Bocas de Toro en Panamá. Y en marzo 21 de 1891 se exportaron los primeros 5.113 racimos en el vapor Simón Dubois, lo que significó entonces que esos embarques de banano tuvieron un éxito pero limitado, ya que no tenían un transporte que les pudiera ser ágil, sino que este no era rápido, por lo que ocasionaba que la carga o el producto no llegara en buenas condiciones al lugar al que se debía llegar. Hola, mi nombre es Natalia Polo y le voy a hablar sobre la exportación de banano en el Caribe colombiano. Bueno, el desarrollo de la producción bananera de la zona estuvo relacionada con la construcción de redes ferroviarias. Ambas actividades se desarrollaron tierra adentro, es decir, al sur de Santa Marta, donde se introdujo el cultivo del banano, que llegaba a 30.000 raciones mensuales en 1899. Por otro lado, el capital extranjero que se había invertido en la zona desde la década de 1870 no era tan relevante, pero la situación cambió a principios del siglo XX, cuando las circunstancias permitieron la concentración de tierras fértiles adecuadas para la producción bananera, junto con la infraestructura de transporte requerida. Como les había comentado, al iniciar también encontramos los bienes no transables. Estos solo pueden consumirse en la economía en la que se producen, ya sean por costos de transporte o por barreras a la entrada y salida de estos. Por ejemplo, impuestos. Un ejemplo de bienes no transables son las viviendas, pues estas se construyen en un país dado y así exista más demanda por ella en otro país, no la vamos a poder transportar. Es producto del incremento inesperado en los ingresos de un país. Esta se relaciona con el hallazgo o descubrimiento de nuevas fuentes de recursos naturales. Dentro de esta enfermedad holandesa encontramos los productos transables y los productos no transables. Los bienes transables son aquellos con los que se puede comercializar o hacer intercambios a nivel nacional y también a nivel internacional. Por ejemplo, libros, zapatos, maquinarias, etc. En el sector de los productos transables en auge, el efecto del movimiento de recursos tiende a incrementar la producción, pero el efecto gasto tiende a disminuir. Por lo tanto, el resultado es amplio. La producción en el sector de servicios no transables se incrementan debido al efecto gasto, pero cae debido al efecto de movimientos de recursos. El resultado neto es ambiguo. Las consecuencias de la enfermedad holandesa se deben sobreponer a las tendencias generales de la economía. Por lo tanto, en un escenario de crecimiento,
Se debe interpretar una reducción en la participación como una caída, aunque en términos absolutos ocurra algún aumento. El problema de la enfermedad holandesa es entonces el auge de un sector comerciable, por ejemplo, el café, que tiende a producir un cambio en los precios relativos y un deterioro de la producción de los demás sectores comerciables. Enfermedad holandesa y disminución de las exportaciones de banano en el Caribe colombiano. Primero, se evidencia que se contradice la explicación convencional de la caída en las exportaciones de banano en el Caribe colombiano, basada en los efectos negativos de la enfermedad de la cigatoca, los conflictos laborales y el impacto de la Segunda Guerra Mundial. Por eso se puede argumentar que la caída de las exportaciones de banano fue una de las consecuencias de dicha enfermedad. El impacto negativo del auge del café sobre la producción de banano se sintió a través de la tasa de cambio. La revaluación afectó la rentabilidad de las exportaciones de banano y esto fue muy negativo ya que se exportaba casi el 100% de la cosecha. El problema de la enfermedad holandesa es entonces el auge de un sector comercial. Por ejemplo, el café, que entonces estaba, que tiene a producir un cambio en los precios relativos y también en sus precios relatorios de producción de los demás sectores comerciales, por ejemplo, los de los bienes industriales. También podemos ver las exportaciones del banano perdieron participación, ya que el café era el que estaba más produciendo y comenzó la primera década del siglo XX. Se centraron solamente en un producto que fue el café y se olvidó del producto del banano y duró hasta el mediado de 1950. Al expuesto por mis compañeras y con lo que se plantea en el documento, se puede concluir que el rápido crecimiento de las exportaciones de café en Colombia en las décadas iniciales del siglo XX llevó a la eliminación de las exportaciones de otros productos primarios, tales como lo era el banano, uno de los más importantes después del petróleo y el tabaco. Continuando con lo que había dicho mi compañera, se puede decir que luego de esto la región Caribe quedó relagada o apartada con respecto al resto del país y sus exportaciones per cápita decayeron, lo cual resultó que el Producto Interno Bruto creció a una tasa por debajo de la nacional. Y es así como el país comenzó una política deliberada de las industrializaciones a través de las importaciones.